prestigioso postdoctorado en Estudios Humanos y Sociales de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. En esta ocasión vamos a socializar con ustedes de manera categórica acerca de las políticas migratorias en el contexto de la globalización. El presente equipo está conformado por la doctora Zuleima Quintana, el doctor José Gregorio Rodríguez Polacre y quien habla para ustedes, el doctor Edgar Balsa. Sean todas y todos bienvenidos. Los estudios migratorios en el contexto de la globalización vienen a marcar una huella imborrable o un hito fundamental en lo que es los movimientos en las masas. Y es que a partir de las políticas y teorías migratorias es necesario realizar un análisis crítico por el estado del arte del conocimiento, epistémicamente hablando, que nos permita redibujar el mapa teórico inicial acerca de las migraciones, las diferentes políticas y teorías que influyen. Es así como a partir de este vuelo rasante tenemos lo que son las políticas migratorias, que no es más que aquellas decisiones que son decisiones estatales para controlar, para evitar ese flujo indebido, e incluso han ocurrido ciertas deportaciones y detenciones ilícitas. Tanto así que las teorías y los sistemas mundiales buscan el porqué, las razones del porqué de la migración, mientras que las políticas migratorias, ellas se circunscriben en ciertos factores fundamentales de control fronterizo, gestión de la integración y políticas transnacionales. Al hablar del control fronterizo no es más que ese control para evitar ciertos ingresos indebidos, pueden ocurrir algunas deportaciones o algunas detenciones por razones de seguridad de Estado. Cabe destacar que al hablar de las políticas migratorias estaríamos hablando en consecuencia de una incidencia fundamental, de una eidética sustancial con lo que son los derechos humanos y la ciudadanía. Al hablar de la gestión de la integración es la corresponsabilidad que tienen los países, los estados, en incorporar a todas estas masas de migrantes al campo productivo laboral. Al hablar de lo que son las políticas transnacionales, en el pleno reconocimiento que deben tener los estados con estas personas, que ellos aún conservan ciertos lazos culturales, ciertos lazos económicos con el país de origen. De esta manera me permite y me conduce a hacer un vuelo rasante por los pliegues, repliegues y despliegues conceptuales acerca de las teorías migratorias como eje y la cientificidad que nutre o enriquece lo que son las políticas migratorias. En un primer orden, la teoría neoclásica, que no es más que está basada en la búsqueda de nuevo campo laboral, de trabajo, de empleo, en razón de que se basa en la lógica racional en las necesidades, la inseguridad y el desempleo. ¿En búsqueda de qué? De una mayor seguridad, de un empleo, de un trabajo y de una mejor calidad de vida. En un segundo orden tenemos los factores Puchot, que es de empuje y de atracción. No es más que aquellos factores fundamentales en los cuales la persona se ve ante la necesidad y la inseguridad obligado por estos factores negativos a migrar a otros estados. Y son captados por otros países, ¿verdad?, que brindan mejores condiciones estables en equilibrio tanto de empleo, de trabajo, como de seguridad nacional. En cuanto a la nueva economía de la migración laboral, estas son decisiones familiares que toman, bajo la estructura familiar, que toman que ciertas personas de su núcleo deban trasladarse, deban migrar para que pueda existir una mitigación de todas esas necesidades y poder enviar las remesas para la satisfacción colectiva de todos. Hablamos de el mercado de trabajo dual, que no es más que aquellos países desarrollados que requieren de mano de obra secundaria. Cuando hablamos de las redes migratorias, teorías y el capital social, se habla de aquellas circunstancias cuyas características están basadas en vínculos familiares entre amigos, que son los que van progresivamente, ¿verdad?, ocasionando ese flujo. Y al hablar del sistema mundial, hablamos de esa economía global mundial que entra dentro de esa estructura de esos países que tienen algunos problemas con su estructura básica de salud, educación y seguridad, y los obligan a trasladar a ciertas personas de su población para ese otro país. Y la acumulación causal, que no es más que aquella conjunto, aquella confluencia de diversas características
o influencias que se acumulan para ella. De manera categórica, debo señalar de que al hablar de las políticas y teorías desde el contexto de la globalización, debo decir que inciden fundamentalmente en los derechos humanos y en lo que es la ciudadanía. Toda vez que la migración es un derecho humano fundamental, lo establece la Carta Democrática Interamericana, la Organización de las Naciones Unidas. La migración es un derecho humano fundamental, se debe respetar, se le debe brindar salud, educación, seguridad, protección. Es más, el Estado es el garante de ello porque es el único que puede vulnerar esos derechos humanos. Porque cuando hablamos de entre particulares hablamos de delitos y faltas. Fundamental es, en consecuencia, hablar de la ciudadanía con ese carácter ímpero atributivo que debe tener para el pleno reconocimiento de sus valores económicos, políticos, sociales y culturales. Muchas gracias. Saludos cordiales. Hablar de las políticas migratorias es tener presente que son un conjunto de leyes, regulaciones y decisiones gubernamentales que estudian la movilidad de las personas a través de la frontera, incluyendo los inmigrantes, los refugios y los asilos, ya sean temporales, todo con la finalidad de que a través de las regulaciones y los tratados gubernamentales se trate de respetar los derechos humanos y la ciudadanía de cada una de estas personas, tomando en cuenta que el marco legal se deben de tener presentes las normas que rigen este proceso migratorio, y los mismos deben de respetar los derechos humanos para tratar de garantizarles a ellos su desarrollo y su tranquilidad en ese proceso, tomando en cuenta que la gestión de control es integral, desde el origen, el proceso como tal, hasta el retorno. Todo ese proceso lo abarca lo que es el proceso de las migraciones y la regulación de las políticas migratorias. En tanto, debe tener un enfoque de integración, porque este proceso de migración, todos los seres humanos tenemos derecho a realizar este proceso bajo ciertas normas y políticas que deben de ser respetadas por los entes gubernamentales. En tanto que la dimensión jurídica son los tratados internacionales los que van a velar por el cumplimiento cabal de cada una de estas fases del proceso migratorio, ya que este proceso migratorio, por ende, puede generar beneficios económicos en los países donde van a emigrar estos ciudadanos de distintos países, porque no solamente estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Chile, sino de muchos países que se ven en la necesidad de emigrar, ya sea por necesidades económicas, familiares, políticas, inclusive sociales y hasta culturales, ¿por qué no? Pero todo esto bajo esta normativa legal por la cual deben de ser los estados garantes del cumplimiento de la misma. Toda vez que el Estado es responsable de garantizarle a todos los ciudadanos lo que es la salud, la educación y la seguridad. Esos son pilares fundamentales con el que debe de contar cada nación para garantizarles el pleno desarrollo a los ciudadanos, para evitar quizás este proceso migratorio. En tanto que como resultados de estas políticas migratorias en los últimos años se ha intensificado, tomando en cuenta que algunos estados han priorizado o tratan de priorizar lo que es la aplicación de la seguridad más que tomar en cuenta la integración de la ciudadanía. Porque cuando se da la integración de la ciudadanía, respetando los derechos humanos,
se puede lograr un desarrollo pleno e integral económico tanto del individuo como de la nación hacia donde va estas personas. Por el contrario, cuando prevalece la medida o las políticas de seguridad, de represalia, inclusive en algunos casos tomando en consideración que lo hacen de manera arbitraria, que no le respetan los derechos humanos a los trabajadores, esto decanta en lo que es el retraso, por decirlo así, el individuo como tal no se va a desarrollar, no cumple con esas expectativas que ellos tienen. Por eso es que se deben de respetar estas políticas para poder de esta manera mantener una paz. Saludos cordiales, tengan todos. En esta oportunidad me corresponde cerrar esta ponencia centrada en tres aspectos fundamentales, como son las políticas migratorias, los derechos humanos y la ciudadanía, que es un derecho fundamental de los migrantes. Las nuevas políticas migratorias, es decir, las políticas modernas de inmigración, son integradoras. Desde este punto de vista va nuestra propuesta en el día de hoy para concluir. Nuestra conclusión fundamental desde el punto de vista teórico la hemos denominado idealismo versus realismo. Es una idealización que considera los elementos básicos como son los derechos humanos y la ciudadanía por encima de cualquier aspecto restrictivo de tipo administrativo que se implementa en los estados para controlar los procesos migratorios. En ese sentido, debe tomarse en cuenta dimensiones específicas como son el aspecto económico, social, cultural, pero también en un amplio aspecto vamos a considerar lo que es la realidad de Latinoamérica, sobre todo enfocándonos en el ejemplo venezolano, en donde muchos migrantes, mucha masa poblacional venezolana ha emigrado hacia países latinoamericanos y hacia el norte en busca de mejores estilos de vida, de desarrollo. Bien, en ese sentido, las nuevas políticas migratorias y nuestra propuesta es considerar por encima de las restricciones de tipo administrativo lo que son el respeto a los derechos humanos, la integración de esas personas a las realidades geográficas en donde se están estableciendo, en donde la ciudadanía se ha considerado como un derecho por el mismo hecho de ser residente en esos sitios específicos, geográficos, donde ellos han llegado. Vamos a entender que las políticas migratorias, desde el punto de vista administrativo, han sido bastante irrespetuosas con los derechos humanos, sobre todo que no han puesto un freno, no han adecuado su marco jurídico en los estados respectivos. ¿Para qué? Para evitar la xenofobia, para evitar la exclusión poblacional, la discriminación y hasta la discriminación, la criminalización. Me quería referir, porque los lenguajes de odio, los mensajes de odio son bastante permanentes para referirse a los venezolanos, en este caso lo estoy poniendo como ejemplo, pero a muchos migrantes que llegan a países buscando mejores estilos de vida y mejores condiciones. En ese sentido, vamos a concluir escenificando un panorama desde el punto de vista holístico, humano, en donde se respete el debido proceso, se respete y se garantice el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, todo ello con el fin de que nuestros migrantes se sientan incluidos y que formen parte de esa nueva ciudadanía, garantizándole además su derecho laboral para contribuir desde este punto de vista a no solamente garantizar sus propios derechos en el seno de su familia propia. Sabemos que la mayoría de los migrantes que llegan a esos lares van con otros objetivos y es poder ayudar a sus familias de orígenes donde envían remesas permanentemente, y ello va a garantizar de alguna manera que esa solicitud, ese objetivo y esa misión sea cumplida con éxito,
si se les toma en cuenta, si se les integra, si se les garantiza el derecho fundamental a la vivienda, a la educación, recalco, a la salud y a la seguridad ciudadana, recalcando además que el respeto a la dignidad humana, a la igualdad y a otros derechos fundamentales sean un escenario propicio para que se sientan tomados en cuenta como elementos humanos de primer orden y no del segundo o tercer orden en esos países que los reciben. Para cerrar, de forma categórica les presento el siguiente pensamiento. La migración no es un placer, sino una necesidad ineludible y entonces es un derecho. Pensamiento del beato Juan Bautista Scalabrini.